Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Rodríguez Vargas. Actualmente estoy en una corporación universitaria de Asturias en el programa académico de negocios internacionales. Actualmente me encuentro en la ciudad de Paipo, Boyacá. El motivo de la realización de este video es para dar la tendencia y hablar sobre lo que es la administración y mencionar las escuelas administrativas y sus tendencias. Obviamente hay que sustentarlas, ¿verdad? Eh, Como segundo o tercer objetivo de este video, vamos a hablar de lo que consiste el modelo burocrático, obviamente sustentarlo y mencionar un ejemplo que sea consistente al tema. ¿Sí? En contexto, lo primero que hablaremos es de la administración, de qué se trata y cuál es su fin. La administración es una ciencia social que tiene por objeto el estudio de las organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos, tanto humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, entre otros, de una organización como tal, con el fin de obtener eficiencia o máximo beneficio posible. Este beneficio puede ser social, económico, estratégico, dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización. En la administración encontramos varias escuelas, entre las escuelas de administración. La primera que encontramos y la que da origen de esta, o la que sustenta más como tal, es la escuela clásica de la administración, que es un enfoque clásico de la administración donde se deben seguir los siguientes factores. El primero es el crecimiento acelerado de lo desorganizado de la empresa debido a la complejidad a la administración. Esto exigió un enfoque científico más depurado. Luego, encontramos la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las organizaciones para poder obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y poder enfrentar de la mejor forma a la competencia. Por otra parte, el enfoque clásico de la administración está basado en los postulados de dos escuelas creados por diferentes autores, dentro de los cuales destacan los principales y las ideas con sus principios que se postulan. Las escuelas en las que se da el enfoque clásico son, por ejemplo, la teoría clásica creada por Henry Fayol, ¿sí? Y también la teoría científica que está creada por Frederick Taylor. Ambas teorías, sin embargo, difieren en el énfasis que se dan a los factores y la organización, ya que la administración científica se basa en la racionalización del trabajo en el nivel operacional, mientras que la teoría clásica se basa fundamentalmente en la organización formal. ¿Sí? La teoría de la administración científica de Frederick Taylor trata y surgió en parte de la necesidad de elevar la productividad a principios del siglo XIX, en Estados Unidos en esencial. Había poca oferta de mano de obra, la única manera de aumentar la productividad era elevando la eficiencia de los trabajadores, así como Frederick Taylor y Henry Gantz y Frank y Lillian Gilbert inventaron los principios que en conjunto forman la teoría de la administración científica. A principios del siglo XX, Frederick Taylor propone la situación del empirismo y la improvisación y propone un enfoque científico que asegurará mayor productividad del operario en la fábrica. Para esto, propuso seleccionar y entrenar adecuadamente a los operarios, ubicándolos según sus cualidades físicas en aquellas actividades en las que seguramente daban mejores resultados. A través del estudio de los tiempos y movimientos en el trabajo, estableció estandarizar los procesos de producción que se debían ser alcanzados por los operarios. Modificó los sistemas de remuneración para que los salarios se otorgaran según el rendimiento individual. Sostenía que a la mayor productividad o mayor cantidad de unidades producidas por un trabajador se generarían ganancias para la empresa, lo que lleva al trabajador a obtener mayores beneficios de tal cual, y es decir, habría beneficios para ambas partes, tanto para el trabajador como para la empresa. Si la empresa ganaba, pues obviamente el trabajador también tenía su beneficio propio, pues porque lo que es el trabajo humano para Frederick era que si avanzaba tanto en la parte operacional, pues esto se iba a ver reflejado en la parte de las ventas o en la parte de la productividad de la misma empresa, ¿sí? Entonces se relacionaban en sí y pues era como un incentivo, el incentivo que manejaba la teoría de Frederick, ¿sí? Los primeros aportes de la administración científica es que el primero fue que se
científica y integralmente se propone y analizar y normalizar los procesos productivos de manera de aumentar la eficiencia y la productividad, lo que anteriormente les estaba comentando. Responde con éxito a las necesidades de racionalización del trabajo y la eficiencia laboral. Complementa la tecnología de ese estado, desarrollando técnicas y métodos que normalizan la producción y logran aumentar efectivos en la productividad. Otros aportes que se verían relacionados con la administración científica es que desarrollan para cada elemento del trabajo del obrero una ciencia que reemplace los antiguos métodos empíricos. También selecciona científicamente e instruye, enseña y forma al obrero. Efectúa una distribución equitativa tanto al trabajador como a la responsabilidad. Coopera cordialmente con los obreros para que todo el trabajo sea realizado de acuerdo a los principios científicos aplicables y estructurados, ¿sí? La metodología del trabajo científico se debe en seleccionar obreros con potencial para especializarlos en las tareas que desarrollaran. También se deben estudiar científicamente las tareas, descomponiéndolas en operaciones las cuales deben analizarse en relaciones directas con las máquinas. Se debía desarrollar una supervisión de tipo funcional en vez de la autoridad anacrónica ejercida por los capataces generales, en este caso los supervisores. Se establecen también primas de incentivos para cada tarea y para los distintos niveles de producción que se manejan en la empresa. Como también anteriormente les comentaba, era el incentivo de que si el trabajador podía producir a favor de la empresa, pues la empresa también produciría algo como el incentivo, de pronto más ganancias para el trabajador, ¿no? Pues es lo que explica esta teoría. Los resultados que se lograron en este tipo de escuela fue que se superó una administración donde se producía lo que se podía, obteniendo una administración donde se planifica lo que se debe producir y se controla para que así sea. También las técnicas científicas lograron aumentar la productividad desde un 40% a un 300%. Las aplicaciones lograron también un aumento de eficiencia disminuyendo la jornada laboral entre media y una hora. Los incentivos provocaron en los operarios un aumento de remuneración hasta de un 50 a un 100%. ¿Sí? Ya la teoría que vamos a ver en este momento sería también parte de la teoría científica, pero en este caso vendría siendo con la teoría clásica. La teoría clásica o administrativa de Henry Fayol. Aparte de la diferencia que tenía a la de Frederick Taylor, son muy pocos lo que se estandarizó y lo que se cambió. Henry Fayol suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración, no porque fuera el primero en estudiar el comportamiento gerencial, sino porque fue el primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas administrativas debían seguir ciertos patrones o criterios, los cuales se pueden identificar y analizar. A partir de esta idea creó una nueva doctrina de la administración. Dentro de sus principales aportes a la administración se encuentran los 14 principios administrativos del trabajo. La primera es la división del trabajo, el cual tiene como objetivo producir más y mejor con el mismo esfuerzo, y tiene como consecuencia la especialización de las funciones y de la separación de poderes. La segunda es la autoridad, esto es el derecho de mandar y poder hacer y obedecer, ¿sí? Eso depende de la disciplina con la que también se ha ejercido tanto el subordinado como en este caso el supervisor, ¿sí? Algo que hoy en día se maneja y creo que es uno de los criterios más fundamentales en la escuela clásica de administración es la disciplina, ¿sí? La disciplina se define como la obediencia, la sabiduría y la actividad, la conducta y los signos externos del respeto. Señala como los medios de establecerla y mantenerla. Los buenos jefes en todos los grados, las convenciones de las más claras y equitativas que sean posibles y las sanciones penales juiciosamente aplicadas, ¿sí? Otro ítem que se maneja en la escuela clásica de Henry Fayol era la unidad de mando. Para una acción cualquiera, un agente no debe recibir órdenes más que un solo jefe. Considera la dualidad de mando como fuente de perpetuo conflicto, ¿sí?
Es muy difícil de que una persona esté mandada por una sola persona que tiene un solo criterio, a que sea mandada por 3, 4 personas que tengan distinto criterio y obviamente que tengan su manera diferente de ver las cosas, ¿sí? Otra de los ítems que se manejó en la administración clásica fue la unidad de decisión. Esto solo fue generado por un programa para un conjunto de operaciones que tienden al mismo objeto. Fayol advierte que no debe confundirse este principio con el anterior, ya que la unidad de mando se refiere al funcionamiento del personal y la unidad de dirección al cuerpo social de la empresa. Son dos niveles totalmente diferentes a lo que propone Fayol. Otro de los ítems que tenemos en concordancia con la administración clásica es la subordinación del interés particular al interés general. Se refiere a que una institución en el interés de una persona o grupo o departamento no debe primar en contra del interés de la empresa. Otro de los ítems que estamos mirando con la administración clásica es la remuneración del personal. Señala que la remuneración debe ser equitativa y en la medida de lo posible dar satisfacción a la vez al personal y a la empresa, al patrono y al empleado. También vemos lo que es la centralización. Considera este principio como de orden natural, ya que en toda organización del cerebro o de la dirección debe partir de las órdenes que ponen en movimiento todas las partes del organismo. Obviamente cada empresa está individualizada para que cada una maneje su sector, ¿no? Obviamente no se va a manejar la parte administrativa con la parte operaria, porque obviamente ni el uno tiene que ver con lo otro, ni lo otro tampoco con lo uno, ¿verdad? La otra sería lo de la jerarquía. Es la serie de jefes que va de la autoridad suprema de los agentes inferiores. La jerarquía no debe violarse, salvo a los casos excepcionales en que se hace necesario el contacto directo para el éxito de una operación. Siempre con la autorización de los jefes directos, utilizando para ello la conocida pasarela ideada por Fayol. También otro de los ítems que se ven y se manejan con lo que se organiza y de la administración clásica que me organiza Fayol era el orden. Fayol constituyó y distingue que el orden material para el cual aplica la popular fórmula de un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, y el orden social, para el cual es preciso que haya un lugar para cada gente y que cada gente esté en el lugar asignado. No, por ejemplo, hoy en día de que digamos la persona que porque me caíste bien, entonces vienes y te haces en este puesto y tú no porque tú me caes, no. Es totalmente lo que es el orden, ¿sí? Y también de que pues si la persona está capacitada para hacer una labor, pues sea la labor que fundamente y realice. La equidad que es la combinación de la benevolencia con la justicia, ¿no? Obviamente usted no puede tratar a una persona mejor que la otra ni nada de eso, todo por equitativamente. También la estabilidad del personal. El autor destaca la importancia de la permanencia del personal, principalmente en de los puestos directivos, para la buena marcha de la empresa. La iniciativa también es un factor circunstancial muy importante en la empresa, porque es el que establece que debe fomentarse la iniciativa de los empleados. Fayol considera superior al jefe que sabe estimular la iniciativa, ¿sí? Jefe no solo es el que manda, sino que sabe el que sabe mandar y el que al igual de que ve las características y las habilidades de su trabajador o de su obrero, pues es el que felicita, el que reconoce, el que menciona, ¿sí? Otra de las características y de los ítems más importantes en una empresa y que constituyó Fayol era la de la unión del personal. Considera que para aplicar efectivamente este principio se hace necesario la unidad de mando, evitando el peligro de la división, ya que esto acarrea perjuicios para la empresa. Estimula que la armonía y la unión de la persona o del personal es uno de los aspectos más importantes de toda la institución. ¿Bien? Bueno, la siguiente escuela de las que se ven de las escuelas de la administración es la escuela de las relaciones humanas. Con la aparición de los enfoques humanistas, la teoría administrativa sufre un fuerte cambio dentro de sus propios principios y el recurso humano comienza a estudiarse y tomarse en cuenta dentro de las empresas. Se estudia un método de estímulo y sus comportamientos
pero básicamente en la Escuela de Relaciones Humanas surge como respuesta y oposición a la teoría clásica de la administración, que es la que implementó Fayol. La Escuela de Relaciones Humanas surge en los Estados Unidos en la década de los años 30. Sin embargo, su mantenimiento fue posible gracias al desarrollo de las ciencias sociales, principalmente de la psicología y en particular la psicología del trabajo, la cual surge en la primera década del siglo pasado, dirigiéndose principalmente hacia dos aspectos básicos que ocupan dos etapas por su desarrollo. La primera etapa es el análisis del trabajo y la adaptación del trabajador al trabajo. En esta etapa predomina el aspecto productivo. El objetivo de la psicología del trabajo era la verificación de las características humanas que cada tarea exigía para su ejecución y en base a ello efectuará la selección del trabajador, lo que hoy en día llamamos como el perfil de la persona para ocupar un determinado puesto, ¿verdad? Ya la segunda etapa fue la adaptación del trabajo al trabajador. En esta segunda etapa se caracteriza por la atención especialmente dirigida hacia los aspectos individuales y sociales del trabajo, con cierto predominio en etapas de aspectos sobre la producción o lo productivo. Entre las conclusiones que podemos considerar obtenidas a partir de la implementación de esta teoría, podemos mencionar que el nivel de producción es resultante de la integración social. La producción está en función del grupo y no en función de sus capacidades físicas e intelectuales. Entre mayor sea la integración del grupo, mayor es la eficiencia. Los trabajadores no actúan solo por sus intereses individuales, sino que estos se subordinan a los de los grupos, que castiga o corrige cualquier desviación que perjudique a los intereses del grupo. También es una de las conclusiones que saca esta nueva escuela, ¿sí? También las personas que producen sobre o bajo los estándares perdían la estimación del grupo. Los trabajadores de la sala de montaje producían menos y ganaban menos por convicción propia antes de poner en peligro los intereses del grupo. Según esta teoría, las personas son motivadas principalmente por las necesidades de reconocimiento, de participación en las actividades de los grupos sociales en los cuales viven, es decir, el hombre es un ser totalmente social. Otro de los aspectos y de las conclusiones es que los grupos informales de personas son los que constituyen básicamente las organizaciones de la empresa y a veces contraponen a las organizaciones que establecen los niveles directivos o de mayor jerarquía dentro de la empresa. También las personas actúan en grupos sociales y existe armonía o un buen ambiente dentro de la empresa. Esto se puede reflejar en los niveles de producción. ¿Sí? De eso, lo que hoy en día vemos de que no hay persecución laboral. Si se repite siempre la misma actividad, esta se vuelve rutinaria y monótona, lo cual termina perjudicando tanto a la empresa como al trabajador. Y es por eso que es necesaria una rotación de las actividades y una cierta creatividad para evitar la pasividad de los trabajadores. También es necesario para lograr el éxito en la organización tomar en cuenta las emociones de los trabajadores, ya que una persona con problemas no tendrá la misma productividad que tiene cuando no tiene problemas que le afecten dentro de la empresa. Con la teoría de las relaciones humanas surge una nueva visión sobre el hombre que hace énfasis en estos aspectos. La primera son los trabajadores son trabajadores sociales con sentimientos y deseos y temores. Las personas son motivadas por ciertas necesidades, logran satisfacer sus necesidades primarias con la ayuda del grupo con el cual interactúan. El comportamiento de los grupos puede manejarse mediante un adecuado estilo de supervisión y liderazgo. El supervisor eficaz es el que posee capacidad para dirigir a sus subordinados, obteniendo lealtad, estándares elevados de desempeño y alto compromiso en los objetivos de la organización. Las normas del grupo funcionan regulando el comportamiento de los individuos, por lo tanto, este control debe incluir sensaciones positivas, lo que venía comentándoles anteriormente, lo que es los estímulos, los incentivos, la aceptación social, entre otros, como también negativas, burlas, rechazo por parte del grupo, sanciones simbólicas, entre otras, para obtener los resultados esperados, ¿no? La psicología industrial contribuyó a demostrar la parcialidad de los principios de la administración adoptándolos por la teoría clásica,
Con la Gran Depresión Económica de 1929, se intensificó la búsqueda de la eficiencia en las organizaciones, provocando indirectamente una verdadera reevaluación en los principios de la administración. ¿Sí? Otra de las escuelas manejada por la administración es la escuela estructuralizada de la administración. Esta escuela surgió en la década de 1950 como una orientación hacia la sociología organizacional y básicamente busca interrelacionar las organizaciones con sus ambientes externos, que es el macro sociedad, que es una sociedad organizacional. Esta es caracterizada por la interdependencia entre las organizaciones, el hombre organizacional. El estructuralismo se preocupa por el todo y por la relación de las partes en la constitución del todo. Esta teoría se originó principalmente por los siguientes factores, y es la oposición que ya existía entre la teoría clásica y la teoría de las relaciones humanas. Se necesitaba abarcar los aspectos que se habían considerado por la una e ignorados por la otra, y viceversa. La necesidad también de considerar las organizaciones como una unidad social grande y compleja en la que interactuarían muchos grupos sociales y que comparten algunos de los objetos de las organizaciones. Es necesario dar un nuevo concepto estructural, es decir, la estructura se mantiene aun cuando se altera uno de sus elementos o relaciones. La teoría estructural da origen a un nuevo concepto de organización global, interorganizacional, y un nuevo concepto de hombre, el hombre organizacional, como anteriormente les comentaba, flexible, que sabe escuchar, tolerante a personas y problemas, dispuesto al cambio, con deseos de superación, capaz de diferenciar recompensas y sanciones. Una organización que pueda aprovechar los problemas para convertirlos en oportunidades o ventajas. Este modelo clasifica a las organizaciones informales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas que perduran en el tiempo y los empleados que pasan por ellas. ¿Sí? E informales, y que quiere decir de que aquellas circunstanciales o definidas para una tarea específica, emergente o transitoria. A la vez, permite la relación entre los componentes de la organización y afirma que cada cargo debe ser atribuciones como, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones en forma independiente. Por otra parte, este enfoque permite iniciar estudios acerca de ambientes que rodean a la empresa, tanto como las oportunidades y las amenazas, ya que la empresa interactúa con el ambiente que los rodea. Esta escuela también tuvo importantes aportes pues para lo que es el concepto de la administración. ¿Sí? La administración estructuralista aportó lo que es la importancia a la variabilidad, a lo variable y al entorno organizacional, el ambiente del trabajador. Manifiesta una visión organización a largo plazo. ¿Sí? Concepción del hombre organizacional ordenado, metódico, que planifica, que está dispuesto al cambio, que crece con la organización, con una manera de hacer eficiente y eficaz el trabajo. También toma argumentos de la teoría clásica y de la teoría de las relaciones humanas y de la teoría burocrática para formar su propia teoría. ¿Sí? Bueno, la otra escuela que maneja también lo que es la escuela de administración en general es la escuela de contingencial, o lo que se denominaría teoría de decisiones. La teoría de las contingencias, o también llamada situacional, intenta dar respuesta a las contingencias y situaciones diarias de una empresa, institución o grupo de personas que trabajan para lograr metas en común, utilizando la menor cantidad de recursos para lograr los mejores resultados en tiempos a cortos y mediano plazo. Para esto se usan métodos de otras escuelas administrativas según la situación que se esté viviendo. Para algunos autores, el enfoque contingencial permite tener la mente abierta para obtener buenos resultados ante una situación cualquiera, evitando utilizar un esquema un esquema más cerrado en sus conceptos o soluciones. Esta teoría da real importancia en el ambiente, entendiéndose como tal todo aquello que envuelve externamente una organización o un sistema. Es el contexto dentro del cual una organización es incierta.
¿sí? O está inserta. El ambiente, pues, en el ambiente podemos entenderlo como aquellas instituciones de cualquier tipo que rodea a la empresa y que de algún modo pueden efectuarla. Para que pueda desarrollarse este tipo de administración, la empresa debe tener objetivos claros a corto, mediano y a largo plazo, pero también tienen que ser objetivos factibles de cumplirse. Luego debe darse a los objetivos institucionales, al organigrama, los beneficios y las reglas de la institución, a los trabajadores para lograr resultados en conjunto. Esta teoría de contingencia espera también para el método de organización tener como resultado la comprensión de las relaciones que se desarrollan entre los sistemas que conforman cada empresa en particular. En cuanto al origen de esta teoría, en 1920, Murray Perker Follett presenta la inquietud de que se puede obtener mejores resultados en una empresa si se toma en cuenta las situaciones en que se encuentra la misma y sus trabajadores. Dentro de esta teoría existe un modelo propuesto por McKinsey y compañía, ¿no? McKinsey y compañía. Este modelo da a conocer los elementos básicos de la teoría de contingencia y que son los siguientes. Lo primero es la estrategia, la estructura, el sistema, el staff, el estilo y las habilidades y metas superiores que deben actuar interdependientemente entre sí para el logro de los objetivos o metas. Bueno, seguimos. Las características que generalmente maneja la escuela contingencial son las siguientes: que rechaza los principios universales de la administración. Eso sí, plenamente enfocado a eso. Tampoco presentan técnicas ni pautas establecidas previamente a seguir frente a los obstáculos que puede enfrentar a una empresa. Es principalmente integradora, pero al mismo tiempo relativista y situacional. Dentro de la teoría Dentro de la teoría contingencial se consideran las variables ambientales, se consideran las variables independientes, en tanto que las técnicas administrativas se toman como variables dependientes. Una de las escuelas que más también marcó lo que es la esencia de la administración fue la escuela burocrática de la administración. Esto fue debido a las críticas hechas tanto por la teoría clásica por su mecanismo como a la teoría de las relaciones humanas en la década de 1940, donde surge la teoría de la burocracia en la administración. La teoría de la burocracia podemos definirla como una forma de organización que se basa en las conductas racionales para alcanzar los objetivos. Se considera como fundador de esta teoría el sociólogo Max Weber. Las características de lo que es la escuela burocrática es que rechaza los principios universales también de la administración, como lo vimos en la anterior escuela, ¿sí? También el carácter delegar de las normas y los reglamentos. La burocracia está unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito. El carácter formal de las comunicaciones, las reglas, decisiones y acciones administrativas se formulan y se registran por escrito. El carácter también se relaciona a lo que es el carácter racional y división del trabajo. En este caso los recursos, que pueden ser la maquinaria, el equipo, los edificios, los humanos, el trabajo, la materia prima. Todo eso viene en carácter racional, ¿sí? En cuanto a los recursos. Estos son utilizados racionalmente en base a la división del trabajo y de las funciones. La impersonalidad de las relaciones entre las relaciones, la distribución de actividades que se hacen impersonalmente, es decir, solo en términos de cargos y funciones y no de personas. También vemos lo que es como tal la jerarquía de la autoridad. La burocracia es una organización que establece los cargos según el principio de jerarquía. Cada cargo inferior debe estar bajo control y la supervisión de un superior y ningún cargo queda sin control o supervisión. También las rutinas y procedimientos estandarizados, las organizaciones fijas, las reglas y las normativas técnicas que regulan las conductas de quienes ocupan cada cargo, cuya actividad deben ejecutarse de acuerdo con las rutinas y procedimientos fijados por las reglas y las normas técnicas.
Otra referencia que tiene la escuela burocrática es la competencia técnica. Las personas son escogidas por méritos a través de evaluaciones o exámenes de oposición. Según Weber, a cada tipo de organización corresponde también un tipo de autoridad, donde los principales son los que a continuación vamos a definir. La primera de estas autoridades es la autoridad tradicional, que trata cuando los subordinados consideran que las órdenes de los superiores son justificadas porque fue siempre la manera como se hicieron las cosas. En este caso están las empresas familiares, las artesanales. En sí, un jefe impone el poder ante todo. También está la autoridad carismática. En esta los subordinados aceptan las operaciones del superior como justificadas a causa de la influencia de la personalidad y del liderazgo del superior con el cual se identifica. La legitimación de la autoridad se produce de las características personales, carismáticas del líder y de la devoción y arreglo que consigue imponer a sus seguidores. La otra de las autoridades que se relaciona con la burocracia, con la administración burocrática, es la autoridad racional, legal o burocrática. Y tratan que cuando los subordinados aceptan las órdenes de sus superiores como justificadas, es porque están de acuerdo con su conjunto de normas que consideran legítimos y de los cuales se deriva el poder de mando. Y dentro de las ventajas que podemos encontrar en esta teoría, las principales son la racionalidad con que se actúa para lograr objetivos, la precisión en el conocimiento de los deberes y su correcta aplicación, ya que cada uno sabe lo que sabe hacer, cada uno debe hacerlo. Las órdenes se entregan en forma escrita y solo se la recibe quien debe recibirla, lo que a la vez reduce los errores. Existe menos fricción entre los trabajadores, ya que cada funcionario sabe lo que se espera de él y cuáles son los límites entre sus responsabilidades. Existe una subordinación de los más nuevos respecto de los más antiguos, ¿no? De modo que el superior puede tomar decisiones que afecten al nivel más bajo. También existe un alto nivel de confiabilidad, ya que el negocio es conducido de acuerdo con las reglas conocidas a un gran número de casos similares y se tratan metódicamente dentro de las mismas maneras sistemáticas. Sin embargo, pues la escuela burocrática de administración no ha tenido esa aceptación como tal dentro de las escuelas administrativas, pues no se relacionan ni tampoco tienen objetivo ni se relacionan con lo que generalmente las otras escuelas quieren establecer, ¿verdad? De todas formas, las críticas que ha recibido la escuela burocrática es de que ha exagerado en el apego a los reglamentos. De eso depende también de la confiabilidad que también se le da al trabajador en cualquiera de las escuelas, pero esto fue uno de los ítems o de las razones de las cuales ha sido más criticada la escuela. También el exceso del formalismo y del papeleo. También está la resistencia al cambio y a la despersonalización de las relaciones. También está la conformidad con las rutinas y los procedimientos. También vemos lo que se trata lo de la dificultad en la atención a clientes y conflictos con el público. También se enfoca como un sistema cerrado y la toma también en cuenta de solo a la organización formal y concibe a la organización como un sistema social de funciones oficiales. Ya para terminar, también tenemos lo que es lo que se maneja en este caso, que es la escuela neoclásica de la administración o de procesos administrativos. Esta también se llama la escuela operacional o del proceso administrativo, y esta surgió de la necesidad de utilizar los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, y es la que actualmente es más usada en casi todas las organizaciones a nivel mundial. Para los neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un fin común con un mínimo de recursos y de esfuerzos con la menor interferencia con otras actividades que pueden ser útiles para la organización. Según la teoría neoclásica, las funciones del administrador corresponden a los elementos de la administración que Fayol definiera en su tiempo: prever, organizar, comandar, coordinar y controlar con la aparición actualizada de funciones
que constituyen el proceso administrativo, lo que es la planeación, la organización, la dirección y el control, que es lo mismo, pero en otras palabras, que lo que definía Fayol, ¿no? Las características de lo que es directamente la escuela neoclásica es el énfasis en la práctica de la administración, también la reafirmación relativa de los postulados clásicos que toman en cuenta a la organización formal e informal, el énfasis en los principios clásicos de la administración, en los resultados y en los objetivos. También el punto fundamental de esta teoría es definir la administración como una ciencia social. Esta teoría también enfatiza el proceso administrativo. El enfoque neoclásico genera también diversos tipos de organización, entre las que se destacan, digamos, lo que es la organización lineal, la organización funcional y la organización lineal-staff. Voy a entrar en contexto. Digamos, lo que es la organización lineal es el tipo de organización más antigua y más simple. Se basa en el principio de la unidad de mando, cuyas características principales son la autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, la centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal. Su estructura es simple y de fácil comprensión y permite la facilidad de implementación y la adecuación a organizaciones pequeñas. Por otra parte, impide las innovaciones por su rigidez funcional. Enfatiza y exagera la función de jefaturas y de mando, pues supone la existencia de jefes capaces de hacerlo y de saberlo todo, lo que dificulta la cooperación e iniciativa de los trabajadores, ¿verdad? También está la organización funcional, y es aquella que se basa en el principio funcional, es decir, en el principio de especialización. Su autoridad es relativa y se basa en la especialización en una autoridad sustentada en el conocimiento y se extiende a toda la organización. Cada subordinado responde a muchos superiores de manera simultánea, pero solo en los asuntos concernientes a la especialidad de ellos y a la comunicación se efectuará sin intermediarios. Por otra parte, también genera una dispersión, pérdida de autoridad de mando, la subordinación múltiple y la confusión en cuanto a los objetivos. Ya por último, tenemos lo que es la organización lineal-staff. Esta organización lineal-staff es una combinación entre las organizaciones lineales y la funcional que maximiza las ventajas de ambas y deduce sus desventajas. Aunque en el fondo predominen las características lineales, sus características principales son función de la estructura lineal con la estructura funcional. Es una fusión entre las dos. ¿Sí? Se sacaron lo mejor de cada una para poder dar esta clase de organización. ¿Sí? Esto permite que la coexistencia de las líneas formales de comunicación con la prestación de asesoría funcional y la separación entre órganos operacionales, digamos el de línea, y órganos de apoyo, staff o asesoría, lo que hace posible que la coexistencia de la jerarquía de mando y de la especialización de la técnica. Otra de las escuelas que vemos ya en cuanto a la parte de las escuelas administrativas es la escuela de la teoría de sistema o de la escuela sistematizada o sistemática. Esta se enfoca en las empresas como unidades que se relacionan entre sí y con el medio ambiente y que forman un sistema que a la vez pertenecen a uno mayor. La teoría general de sistemas considera que cuando se piensa en un sistema se debe tomar en cuenta las siguientes premisas. La primera, las funciones de un sistema dependen de su estructura según cómo esté estructurado en el sistema y esté relacionado en sus funciones. También los sistemas siempre pertenecen a otro mayor, es decir, siempre están dentro de otro sistema. Y por último, los sistemas son abiertos y siempre reciben información de otros sistemas. Dichos enfoques es especialmente totalizante, puesto que los sistemas no se pueden entender plenamente, solo mediante el análisis separado y lo exclusivo de cada una de las partes. Este enfoque lo integra con la aparición de la teoría general de sistemas, los principios del reduccionismo
del pensamiento analítico y de la mecanización, que se sustituye por los principios opuestos y se basa principalmente en tres principios. El primero de estos tres principios es el expansionismo. Este principio sostiene que todo fenómeno es parte de otro fenómeno mayor. El desempeño de un sistema depende de cómo relacionar con el todo mayor que lo contiene y del cual hace parte. También está el pensamiento sintético, y es el fenómeno que se pretende explicar. Es visto como parte de un sistema mayor y es explicado en términos del rol que desempeña en ese sistema mayor. La otra está la teleología. Es el principio según el cual la causa es la condición necesaria, mas no siempre es suficiente para que surja el efecto. La teleología es el estudio del comportamiento orientado al logro de determinados objetivos. También encontramos lo que se relaciona con la escuela empírica de la administración. Esta escuela se caracteriza básicamente por el hecho de que se basa en estudios y en la observación de experiencias previas. Esto como el objetivo de poder determinar la situación en que se encuentra una determinada empresa en un determinado momento. Dentro de los principales autores de esta teoría se encuentra Peter Drucker y Ernest Dale. Ambos prestan especialmente importancia a los procesos de planificación y control dentro del proceso administrativo. Es decir, lo fundamental dentro de este enfoque es el hecho de planificar objetivos, dirigirlos y posteriormente controlarlos. Se basa también en las experiencias que tenga el administrador, ya que uno de los requerimientos importantes para poder llevar a cabo esta escuela es la experiencia que se haya adquirido en muchas situaciones, ¿no? Tanto adversas y obviamente dentro de la organización o de la empresa. Esto permite que exista una menor supervisión de parte de los directivos, ya que asume que el administrador sabe lo que hace, pero a la vez es un sistema algo riesgoso, puesto que porque se dirige en una empresa, ya que al asumir ciertas capacidades de administrador, muchas veces este es incapaz de responder a lo que se espera de él, poniendo en juego el éxito y obviamente los beneficios y los intereses de la organización. Actualmente la gran mayoría de las empresas, utilizando las teorías empíricas de la administración, generalmente he combinado estas teorías con otras de las escuelas clásicas, esto ya que el tener un conocimiento más en profundidad acerca de la organización, el saber cómo motivar a las personas que trabajan en ella y la aplicación de ciertas teorías que le dan un cierto orden a la administración, es posible el funcionamiento adecuado de la empresa. Se dice que una de las principales desventajas que tiene esta teoría es que los resultados muchas veces no son los que se esperaban, ya que lo que da buen resultado para una empresa y no es necesario lo que da la otra. Otro también de las escuelas importantes que surgieron en cuanto a la administración es la escuela de medición de la medición cuantitativa. Esta teoría considera a la administración como una ciencia de carácter más lógico y que como tal puede expresarse perfectamente a través de las matemáticas o de datos estadísticos. Todo esto con el fin de tomar decisiones más precisas respecto de las empresas, ya que todos los resultados deben ser medibles, al igual que los presupuestos que se elaboren, y deben estar basados o respaldados por cifras, lo que constituye una importante herramienta. Este sistema es aplicado principalmente en aquellos problemas o casos más complejos de la administración que involucren necesariamente la conversión de datos o cifras, tales como los inventarios, control de producción, de existencias o de otros. Esta escuela presenta dos características que son esenciales, y la primera es la optimización de la relación insumo-producto y el otro es el uso de modelos matemáticos. La relación insumo-producto se refiere a la relación existente entre los productos que una empresa logra producir con una cantidad determinada de insumos, es decir, para producir el máximo posible, utilizando de la mejor forma los recursos que se predisponen en estos.
Principalmente la utilización de maquinarias o de una cierta tecnología, ya que los costos son elevados y es necesario tener la producción óptima que sea compensable de alguna manera con los gastos, ¿sí? Eh, las características de la medición cuantitativa es que dispone las decisiones para la totalidad de la organización y no solo para un segmento en ella. También reconoce el impacto de las decisiones sobre, sobre varios componentes, sobre los componentes que la misma organización o empresa maneja en sí. También busca la optimización total de la empresa. También vemos que a veces suele complicarse el proceso por la dificultad de las teorías matemáticas y no es posible la optimización. Para eso, se dispone crear el principio de la suboptimización. Se considera a esta escuela un método totalmente científico al utilizar como base las matemáticas, que es considerada una ciencia exacta y puede unir varias disciplinas ligadas tales como la ingeniería, la física, la economía, entre otras, ¿sí? Dentro de las etapas que componen este enfoque se encuentra primero pues la formulación del problema, es decir, el problema tanto en el consumidor o cliente como de la empresa para poder tomar una decisión. La construcción de un modelo matemático para expresar el problema o analizar como un conjunto de variables que puede ser confrontadas con variables de la competencia. También define y su función es derivar una solución del modelo, es decir, incluir los valores o variables de control que maximizan la efectividad del sistema. También con este modelo podemos probar el modelo y la solución resultante. ¿Qué quiere decir esto? Comparar las predicciones obtenidas del modelo matemático con la realidad y comparar los resultados reales con los resultados que solo eran unos supuestos. Para eso se implementan lo que son los estudios y las investigaciones y todo lo que enfoca a las visiones que inclusivemente cada gestión administrativa debe enfocarse. Lo otro es establecer controles sobre la solución, ¿sí? De desarrollar las herramientas suficientes que nos permitan saber cuándo ocurren los cambios en las variables y funcionales de las cuales dependen la solución y determinar cómo deben ser cambiadas por otra solución. Y por último, pues obviamente la ejecución de las soluciones. No todo eso, este tipo de escuela no solo maneja la parte de organización, la parte de proyección, la parte de cómo vamos a organizar, cómo vamos a manejar, cómo vamos a sistematizar, no, sino también la ejecución de estas gestiones dentro de la misma organización. Como conclusión, se puede decir que la administración pues ha pasado por diferentes etapas a través del tiempo y son muchas las teorías que forman cada una de las escuelas, tanto como autores que han integrado sus ideas a las teorías ya existentes, y es que no todos los autores ni todas las escuelas son contemporáneas. Es por eso que algunas ya casi no son utilizadas. ¿Por qué? Porque la administración es una ciencia de carácter más dinámico, es algo que se va moviendo, que se va organizando, es como lo que hoy manejamos una plastilina, que se moldea dependiendo al uso y a lo que usted necesite, ¿verdad? Unas teorías una de las teorías que ponen en énfasis en la organización, se sistematizan, otras en las máquinas y el modo de utilizarse con el objetivo de aumentar obviamente los niveles de producción, y finalmente hay otras que apoyadas por otras ciencias como la psicología y la sociología han puesto un interés mucho mayor en el hombre. Ese es criterio de cada empresa la teoría que utiliza, que pues todas son válidas según el ámbito que más lo valoren, ¿no? Sin embargo, actualmente hay una tendencia a valorar a las personas, el recurso humano, que son definitivamente la base de cualquier organización. El capital humano es lo más importante que maneja y obviamente el recurso más que debe ser más estimado por la empresa, ¿no?
Y no tan solo en la parte económica, sino en cualquier otra índole, ¿sí? Obviamente el recurso humano, lo que es el trabajo humano, debe estar supervisado, y no solo por la parte laboral, sino también por la parte psicológica, la parte ambiental, la parte, por todos esos ejes que puede de pronto influir en la manera de que usted como, como obrero le pueda influir en el aumento de su trabajo, ¿verdad? Sin embargo, aún en nuestra época, pues también no se puede hablar de una teoría administrativa universal, ¿no? Es lo que totalmente se maneja. Bueno, con esto pues termino lo que es la sustentación de las escuelas administrativas, y lo que en sí manejamos lo que es las clases y el tipo de escuelas que maneja la administración. Ahora voy a lo que argumentarles el último punto señalado por la docente, que es hablar del modelo de la burocracia, ¿sí? O sea, entrar en contexto con este origen. Y el origen de la teoría de la burocracia o la escuela de la burocracia se puso en práctica en la administración hacia la década de 1940, debido a las circunstancias siguientes, ¿no? Pues por la oposición y la contradicción de la teoría clásica y de la teoría de relaciones humanas, para presentar un enfoque global, integrado y totalizador de los problemas organizacionales. También se vio porque la necesidad de encontrar un modelo de organización racional capaz de caracterizar todas las variables involucradas, es como también el comportamiento de sus integrantes. También el creciente tamaño y la complejidad de las empresas exigía modelos de organizaciones mejores definidos. El modelo burocrático de Max Weber fue profundamente estudiado y analizado en todas sus características. Ofrecía varias ventajas, ya que el éxito de la burocracia en nuestra sociedad se debe a innumerables causas, con todo lo relacionado con la burocracia, ¿no? El desconocimiento de las personas que participan de la organización y los propios dilemas de la burocracia señalados por Webb constituyen problemas que este tipo de organización no consigue resolver de modo adecuado. Merton diagnosticó y caracterizó las funciones de modelos burocráticos weberianos, y notó que en vez de llevar a la máxima eficiencia, tales disfunciones llevan a la ineficiencia de la organización. En un estudio, Selznick verificó la interacción entre la burocracia y su ambiente, y caracterizado a la burocracia como un sistema de transacciones ambientales. Al igual que Goldner, también que corroboró que existen diversos grados de burocratización en las organizaciones. Así, el modelo fue propuesto por Weber se convirtió en un modelo ideal de burocracia y no en un modelo absoluto. Todo esto llevó a la conclusión de que la burocracia, a pesar de todas sus limitaciones y restricciones, es una de las mejores alternativas de organización, probablemente muy superior a otras que se intentaron durante el siglo XX. Los objetivos que generalmente verificar el modelo burocrático son: el primero es el de señalar los antecedentes que propiciaron la inclusión de la teoría de la burocracia, pues en la teoría administrativa, ¿no? También está la de identificar las características del modelo burocrático propuesto por Weber. Está también la de definir la racionalidad burocrática y de los dilemas burocráticos. También está lo de identificar y definir las disfunciones de la burocracia. También verificar cómo interactúa la burocracia con el ambiente externo y mostrar que se aplican en diversos grados de realidad. Proporcionar una valoración crítica de la teoría de la burocracia, ¿no? Estos son los objetivos generalizados por la burocracia. La teoría de la burocracia tuvo muchos mentores, entre ellos pues el más mencionado que en este video, que fue el Max Weber, ¿sí? También en eso incursionó Robert Merson, Philip Jenkins,
Richard Hale y entre otros que se me escapan en el momento. En la escuela también es lo que la escuela burocrática en la administración, debido a las críticas hechas por la teoría clásica y por su mecanismo, como la teoría de las relaciones humanas en la década de 1940, surge de la teoría de la burocracia de la administración. Esta teoría nuevamente podemos definirla como una forma de organización que se basa en las conductas relacionales para alcanzar los objetivos, ¿no? Las características de la escuela burocrática, total, como ya les había mencionado antes, era rechazar los principios universales de la administración, tener el carácter legal de las normas y reglamentos. La burocracia está unida por normas y reglamentos previamente establecidos por escrito, ¿no? También está el carácter formal de las comunicaciones, las reglas, las decisiones y acciones administrativas que formulan y también se registran por escrito. ¿Sí? También están lo de la jerarquía de la autoridad, las rutinas y los procedimientos estandarizados, la competencia técnica, la impersonalidad de las relaciones. Todas son características que fundamentó Max Weber en la misma escuela. Según Max, a cada tipo de organización tiene que corresponder también un tipo de autoridad, donde los principales son los que voy a definir a continuación, ¿no? Lo normal, lo que anteriormente les comenté, que era la autoridad tradicional, la autoridad carismática, la autoridad racional, legal y burocrática, que anteriormente ya habíamos visto al inicio del video. A ver, sin embargo, de tanto que fue rechazado, criticado, exonerado, lo que fueron el modelo de burocrática también tiene sus ventajas, y dentro de esas ventajas que podemos encontrar en esta teoría son las principales, la racionalidad con que actúa para lograr objetivos, la precisión en el conocimiento de deberes y su correcta aplicación, ya que cada uno sabe lo que debe hacer. ¿Cómo debe hacerlo? Ya como lo estructuró Weber, todo por escrito, ¿no? Existe un alto nivel de confiabilidad, ya que en el negocio es conducido de acuerdo con las reglas reconocidas y un gran número de casos similares se tratan metódicamente dentro de las mismas maneras sistemáticas. Bien. Ya por último, ya vemos lo que va a ser sus conclusiones. La conclusión de esta escuela es que es una forma rígida de la administración donde las reglas se deben seguir al pie de la letra. Se respeta la jerarquía que existe dentro de la organización, ¿sí? Y las labores que se deben realizar se siguen tal cual como hayan sido estipuladas. Y la otra, pues por último, que creo que generalmente se ve en las escuelas, es pues, el gran respeto hacia los superiores, ¿verdad? Un ejemplo que podemos ver en el modelo burocrático, lo podemos ver perfectamente en un hospital. No, en un hospital no tanto, en las fuerzas militares, ¿sí? Todo esto tiene una línea de mando, ¿sí? Y cada línea de mando tiene su responsabilidad y su línea organizacional, ¿verdad? ¿Por qué me refiero a las fuerzas militares como modelo burocrático? Porque todo viene estructurado, ¿sí? Desde el más mínimo hasta el más alto, ¿sí? Todos, absolutamente todos están controlados, todo el mundo, por el más bajo hasta para el más alto, tiene en sí, decirlo, un supervisor. Iniciando desde el más pequeño, tiene sus funciones, sus cualidades, tiene que tener sus habilidades y tiene que regirse a lo que fue estipulado por su jefe directo. Este jefe directo también tiene su jefe directo, el cual tiene otras obligaciones y tiene otras responsabilidades como tal, ¿verdad? Y así, circunstancialmente. Para terminar, ¿no? Pues este fue mi presentación de lo que es la administración, las clases de sus escuelas y el ejemplo de la burocracia. Espero les haya servido y nada, tengan un buen día. Chao, chao.